Bendecidos y bendecidas. Qué honor siempre en Cristo Jesús compartir palabra de Dios con ustedes. La entrada triunfal de Jesús, llamado por muchos Domingo de Ramos o Domingo de Palmas. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, la ciudad santa. Acontecimiento que marcaba el comienzo de lo que a través de la historia del cristianismo se le habría de llamar la Semana Santa o Semana Mayor en el lenguaje teológico o religioso. Tiempos en que la Iglesia celebra y conmemora la vida, crucifixión, muerte y resurrección de Jesús como los acontecimientos salvíficos en el que el Hijo de Dios encarnado, Jesucristo, pagó el precio de vida por la salvación de la raza humana, usted y yo. La Iglesia cristiana lo celebra como la máxima expresión del amor de Dios el Padre por una raza caída y pecadora. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, decía el apóstol Pablo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El mundo secular lo recuerda como un acontecimiento histórico, religioso más, sin mucha importancia o relevancia. La entrada triunfal, Domingo de Ramos, Domingo de Palmas, el comienzo del final del ministerio terrenal, físicamente hablando, de Jesús en la tierra. Un acontecimiento cuyo propósito fue impactar a las multitudes judías y gentiles, religiosas y paganas, y llegar al corazón de la gente con la misión de la salvación. Jerusalén, la llamada Ciudad Santa, lugar central, cultural y religioso de Israel, ubicada en medio de una sociedad corrupta, pagana, idólatra, sincretista y politeísta. Israel, un pueblo, una nación subyugada por el imperio romano a causa de su pecado, fue el escenario central. Juan el Evangelista dice: grandes multitudes que habían venido a la fiesta de la Pascua, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. La fiesta de la Pascua era la fiesta religiosa más trascendental y de mayor asistencia dentro del judaísmo. Acudían judíos provenientes de todos los rincones del mundo. Multitud de judíos y prosélitos se dieron cita en Jerusalén. Dice Mateo 21, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna, el burrito, y pusieron sobre él sus mantos. Y Jesús se sentó en el burrito. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. Hosana en las alturas. Lucas dice: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Lucas le añade: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Eran lágrimas de dolor por la ceguera del pueblo. Jesús tenía compasión del pueblo, porque andaban como ovejas sin pastor. Y Jesús era y es el buen pastor que su vida dio por las ovejas.
Históricamente hablando, en el año 70 de ese primer siglo, Jerusalén sería totalmente destruida y arrasada por cuanto no conoció el tiempo de la visitación de Dios en Cristo Jesús. Jesús hizo su entrada a la ciudad de Jerusalén y toda la ciudad se conmovió, dicen los evangelios. Las multitudes judaicas y no judaicas fueron impactadas. Sus discípulos le reconocieron como el Rey Salvador audiblemente y tiraban ramas, palmas en el camino como símbolo de reconocimiento de un rey, el rey mesiánico, promesa de Dios Padre a Israel, revelada en las escrituras hebreas y promesa de Dios a todo aquel y aquella que le recibiere y creyere. No era un rey para un reinado humano o político, pues su reino no era de este mundo, sino un rey para un reinado eterno de salvación y paz. Por eso entró montado en un burrito de carga, símbolo de paz, y no en un caballo, símbolo de guerra. La multitud de los discípulos y seguidores se llenaron de gozo y comenzaron a alabar al Rey de Reyes, en medio de aquella población pagana e idólatra. Decían: Hosana, salva, Salvador, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús no solamente quería entrar a Jerusalén, a la ciudad santa, sino entrar al corazón de los hombres y mujeres, gente pagana, rebelde, y al corazón de muchos religiosos. Y para que entendieran que había poder en Jesús, Lázaro, a quien Jesús había resucitado, levantado de los muertos, estaba presente entre la multitud. Y cuántos enfermos que Jesús había sanado, libertado, resucitado y salvado, bajaban con la multitud desde el monte de los Olivos. Semana Santa es un evento histórico religioso y una tradición cultural para muchos. Pues muchos, a través de los tiempos, durante esta semana vienen a la iglesia, al templo, pero no vienen a Cristo, y menos lo reciben como Señor y Salvador personal. Y luego de Semana Santa, algunos visitantes se quedarán en la iglesia y reconocerán a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, pero la mayoría posiblemente no asistirá a la iglesia, al templo, hasta la próxima Semana Santa. Aunque la asistencia a la iglesia ya en los últimos años, durante esta temporada, ha bajado grandemente. Pero para otros, Semana Santa simplemente es una oportunidad de irse de vacaciones. Pues la iglesia no es central, ni Cristo tampoco es lo más importante en sus vidas. Hay gente en estos tiempos que dice: yo soy espiritual, pero no religioso. Es posible que eso significa que no tienen ningún compromiso con Cristo y su iglesia, o que quieren vivir un evangelio acorde consigo mismo, a su manera personal. Posiblemente cristianos de nombre o cristianos culturales. Pero, amados hermanos y hermanas, ¿qué significa la entrada triunfal para nosotros los que vivimos en el siglo XXI? ¿Qué significa Semana Santa cuando el mundo está en crisis y las presiones de la vida, presiones familiares, matrimoniales, financieras, políticas, presiones de crisis y desastres que atentan contra nuestra estabilidad emocional, mental, matrimonial y espiritual también? Tiempos en que mucha gente ha perdido sus empleos o están en el proceso de perderlos ante las inestabilidades políticas o comerciales alrededor del mundo. Hay miedo, ansiedad, angustias y preocupaciones en muchos y muchas. Muchos han perdido el sueño. Los desastres naturales nos impactan en estos tiempos.
acá en los Estados Unidos. Muchos están siendo deportados, muchos y muchas, hombres y mujeres y niños. Están siendo deportados y las familias han quedado divididas. Los efectos de la naturaleza han afectado a muchos y aquí y alrededor del mundo. Ante el desespero y la inseguridad, algunos claman dentro de sí, como dice el escritor de Apocalipsis. Perdón. Ven pronto, Señor Jesús. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén significa que pase lo que pase, no estamos solos o solas. Y que Jesucristo vive y reina. Que Jesucristo no es un personaje simbólico en la historia y se hace presente permanentemente en aquellos y aquellas que le creen y siguen. Semana Santa representa que no importa lo que suceda, Dios está en control, lo entendamos o no. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Como creyentes en Jesucristo, estamos en sus manos. Y como iglesia podemos ser instrumentos de luz y esperanza ante un mundo que se desborrona, ante un mundo que camina sin fe, sin Dios, sin esperanza, en busca de respuestas, en busca de luz, guía y dirección. Domingo de Ramos o de Palmas representa al Jesús que quiere que le recibas y vivas en él junto a tu familia. Porque Jesucristo quiere vivir en tu corazón, en tu mente y en tu familia. Semana Santa representa la permanente presencia de Jesucristo y su iglesia hasta que Él retorne en su segunda venida. Porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque así lo ha prometido. Hoy te recomiendo, te motivo a poner tu vida y la de tu familia en las manos de Dios. Cristianos que me escuchan y me ven, iglesia, vayamos nosotros a nuestras comunidades y seamos los portavoces, los anunciadores, los mensajeros de Cristo, del Cristo que vive y reina entre nosotros. Seamos los portadores del mensaje de esperanza y salvación. No nos quedemos encerrados en el templo solamente, adorando a Dios. Una luz no se esconde debajo del almud, dijo Jesús. Dios es real y todopoderoso y hay que compartirlo. El mundo necesita a Dios. El mundo necesita a Jesús. El mundo necesita la dirección del Espíritu Santo. Iglesia, la iglesia no existe para hacer muros de contención, sino puentes de comunión, para alcanzar a los no alcanzados y no para encerrarnos como los predestinados. Dios te está hablando hoy. Ven a Jesús, ven a la iglesia de Cristo esta Semana Santa con tu familia. Y pon tu familia, y pon tus situaciones, y pon tus crisis, y pon tus situaciones en las manos de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese eres tú y tu familia. Bendición. Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de Dios el Espíritu Santo sean con todos vosotros, ahora y por siempre. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor te dirija en esta Semana Santa. Por favor, comparte este mensaje con otros y otras, porque muchos y muchas serán bendecidos. Sean bendecidos, pásenla bien.